Muy buenas noches, amigos. Encantada de tenerlos aquí, de volver a encontrarnos en Gotas de Bienestar. Qué maravilla vernos y disfrutar de la compañía de la maravillosa invitada que tenemos el día de hoy, Diana Carolina Zambrano, que nos va a estar compartiendo muchísimos tips, información súper valiosa y sobre todo muchísima experiencia sobre el cuidado de nuestro bienestar y de nuestra salud en el evento de trabajar en el día a día. Ya esta semana ustedes saben que hemos estado hablando de trabajo y de bienestar y ahora que ya hablamos el lunes de cómo conseguir ese empleo, pues entonces vamos a hablar ahora de cuando lo tengamos, cómo mantenernos en bienestar y en salud. Bienvenida, Diana Carolina. Muchísimas gracias por atender nuestra invitación. Jennifer, a ti muchísimas gracias por invitarnos. Me encanta participar de tu programa. Sé que teníamos esta invitación pendiente hace ya bastantes días, pero nada, aquí estamos súper felices de poder entregar información muy valiosa para las empresas, para los trabajadores y para las familias, que es lo más importante. Sí, estamos muy contentos de poder compartir contigo, de aprender de todo ese conocimiento y esa experiencia que tú tienes y sobre todo también de crear conciencia porque muchas veces nos pasa que estamos tan metidos en el trabajo que entonces no nos cuidamos y después vienen entonces algunas molestias, algunos achaques que no sabemos por qué son, pero están ahí y resulta que a veces es porque nosotros mismos no sabemos cuidarnos, no sabemos cómo protegernos de ciertas situaciones que son naturales del trabajo, pero pues que nos pueden afectar. Y ya en minutos vamos a entrar a la cabina de la radio. Estamos esperando que nos dé el pase ya el sistema. Ustedes saben que estoy en este proceso de aprendizaje, queridos amigos, con el tema de los controles, así que estamos esperando que ya en breves segundos nos va a dar el acceso a cabina el sistema. Ya estamos aquí a puntico de comenzar. A ver, déjame ver. A ver. Estamos aquí mirando, pero sí, para nosotros es maravilloso poder contar con la presencia de expertos como tú, que nos pueden guiar, que nos pueden orientar, pero sobre todo personas reales que nos pueden ayudar, no a conocer las normas solamente, que por supuesto son importantes, sino cómo llevarlas a la práctica de una manera sencilla, cómo entender y asumir también nuestra cuota de responsabilidad como trabajadores y como personas en ese cuidado del bienestar y de la salud. Y por eso quisimos traerte aquí para que nos comentes, nos informes y para hacer también un poquito de conciencia, porque tenemos que reconocer, amigos, que muchos de nosotros no somos tan cuidadosos y a veces nos exponemos a riesgos que no los teníamos en conocimiento y entonces por descuido o por ese mismo desconocimiento, pues de repente puede ser que entremos en riesgos de salud que no tendríamos por qué. Eso es cierto, Jennifer, y me encanta todo eso que dices porque mira que el concepto de salud es un concepto integral y tenemos que ver la definición de la Organización Mundial de la Salud. Salud significa bienestar físico, mental y social digamos que de la persona o en este caso del trabajador. Y si mi trabajador digamos que no tiene ningún tipo de dolencia, no le duele nada físicamente, no tiene ninguna enfermedad, pero socialmente no está sano, no tiene buenas relaciones en el trabajo, si emocionalmente no se siente feliz, se siente frustrado, se siente aburrido en su trabajo, no tenemos una persona sana y saludable en su trabajo. Entonces, aquí es muy importante que entendamos que este concepto es mucho más profundo de lo que todos nos imaginamos como salud. Salud no es que no me duela una muelita, salud no es que no me duela el estómago, no, salud involucra muchísimas cosas, digamos que con una mirada mucho más amplia. Y es importante que desde las empresas eso lo tengamos muy presente siempre. Eso es cierto, tienes toda la razón y ya comenzamos con el programa. Muy buenas noches, queridos amigos de Radio Líder Online. Estamos aquí en Gotas de Bienestar y es un placer y con muchísimo cariño les contamos que nos acompañan en la dirección general de la estación Joana Cárcamo y Silene Ramírez, en la dirección de producción Miguel Ángel Espina, en la dirección técnica Leopoldo Tavernini, en la producción y musicalización de este espacio Royman Ávila y en los controles les acompaño Jennifer Espinosa con muchísimo gusto, hoy con una súper invitada de lujo, así que vamos a comenzar.
Y lo primero que les quiero recordar es la frase de la semana. Cuidar tu bienestar es tu trabajo más importante. Y por esa razón, para cumplir con ese trabajo más importante, es que hemos decidido invitar a esta super mujer que nos acompaña el día de hoy, Diana Carolina Zambrano Bedoya. Digo completo el nombre porque tiene unos padres súper orgullosos de ella y qué bonito poderles reconocer a cada uno lo que les ha dado. Y bueno, les presento un poquito a esta mujer maravillosa que está pues trabajando con todo este tema de salud y bienestar. Ella es tecnóloga en saneamiento ambiental, es administradora en salud ocupacional, además especializada en auditorías integrales de calidad, de medio ambiente y de seguridad y salud en el trabajo. Ella es una mujer emprendedora, una soñadora, una apasionada por la protección de los trabajadores y sus familias, una persona que se dedica a cuidar, a proteger, a generar conciencia, pero sobre todo un ser humano extraordinario que lleva adelante una empresa Sigma Asistencia encargada de todo este tema de seguridad y salud y que tiene por objetivo crear esa conciencia, proteger, cuidar, pero sobre todo mantener la salud de los trabajadores y de sus familias. Y por eso le hemos invitado para que hablemos de salud, de bienestar y del cuidado integral de las personas en el área de trabajo. Diana Carolina, bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros acá. Hola Jennifer, muchas gracias a ti por invitarme a tu programa Gotas de Bienestar. Muchas gracias a Radio Líder Online también por abrirnos este espacio para hablar de el bienestar en el trabajo, ¿sí? Que va mucho más allá de un concepto de salud, ¿listo? Entonces, mil y mil gracias. Aquí pues esperamos poder compartir este pequeño espacio. Quizás es un espacio pequeño para todo lo que significa bienestar en el trabajo, pero aquí estamos. Sí, y aprovecho para recordarles, amigos, que pueden dejarnos todas sus preguntas y consultas a través de Facebook, del chat de la radio, y entonces allí vamos a poder responderlos. Y ya como me comprometí con ustedes, amigos, tengo la manera de ver sus comentarios en vivo y de responderles cada una de sus preguntas. Diana Carolina, lo primero que te quiero preguntar es sobre ese tema que nos estabas comentando antes de entrar a cabina, sobre el tema de salud y qué es lo que significa según la Organización Mundial de la Salud, porque tradicionalmente pensamos que salud es, bueno, no estoy enfermo, no tengo diabetes o diabetes como le llaman en otros países, no tengo presión arterial, muevo todos mis músculos, puedo caminar, no me duele el estómago, entonces estoy sana. Cuéntame Bueno, cómo es eso. Jennifer, te quiero contar que el concepto de salud, según la Organización Mundial de la Salud, es mucho más amplio. Significa el bienestar físico, mental y social de la persona, en este caso del trabajador, ¿cierto? Cuando yo hablo de bienestar físico, claro, sí, por supuesto que no tenga ninguna dolencia, ninguna enfermedad, pero cuando hablo del bienestar mental, hablo de que mi trabajador esté sano mentalmente, se sienta feliz, no se sienta frustrado en el trabajo, que sus niveles de estrés estén controlados. No digo que no tengamos niveles de estrés, porque el estrés en cierta medida también puede ser saludable y también es una representación de salud, que tú puedas reaccionar ante una situación difícil. Pero cuando ese estrés se vuelve en contra tuya, cuando ese estrés te genera dolencias, te genera problemas gastrointestinales, te genera problemas neurológicos, entonces ahí ya se nos está afectando la salud del trabajador. Pero a veces no sentimos ninguno de estos síntomas a nivel, digamos que físico, ¿sí? Y creemos que estamos sanos cuando realmente no lo estamos, ¿sí? No somos felices, nos sentimos insatisfechos, nos levantamos con esa desidia al trabajo, ay, pero me tengo que ir a trabajar, pero qué pereza, hay mucho sol, hay mucha lluvia, ahorita que estamos en temporada pues de esta oleada invernal. Entonces, el tema de la salud mental es crítica en el tema del trabajo. Y la salud también social. Entonces, yo puedo estar muy bien físicamente, pero si no soy capaz de establecer buenas relaciones en el trabajo, de tener una comunicación asertiva con mi jefe, con mis compañeros de trabajo, pues tampoco estoy sano, ¿sí? Entonces, el concepto de bienestar amarrado al concepto de salud es muy amplio, Jennifer. Y digamos que, creo que aquí podemos quedarnos horas hablando de ese concepto. Acá tenemos un pequeño espacio donde pues esperamos darles algunos tipsitos de cómo poder tener, digamos que en equilibrio, esos tres factores en el trabajo. ¿Listo? Qué bueno, porque además no solamente nos ayudas explicándonos estas cosas que pueden ser complicadas porque pues tienen un nivel técnico importante,
pero además también es necesario que nosotros como trabajadores y como personas pongamos de nuestra parte, porque es que, por ejemplo, aquí en Colombia, amigos, les cuento, la legislación laboral colombiana en este sentido de seguridad y salud en el trabajo es muy exigente. Entonces, a veces qué pereza que está el de seguridad y salud en el trabajo detrás mío, que se ponga el casco, que haga la pausa activa, que entre otras cosas, ahora nos vas a explicar qué es eso de una pausa activa, que hay mucha gente que no lo sabe. Y entonces, qué pereza con esta señora o este señor aquí detrás mío molestando cuando yo tengo tanto que hacer. Y resulta que cuando nosotros no nos cuidamos, cuando nosotros no ponemos ese granito de arena, pues entramos en riesgos innecesarios. Entonces, Es eso verdad. es bien importante contar con la guía de personas como tú que nos puedan traducir y que nos puedan hacer entender por qué es tan necesario que nosotros nos cuidemos. Mira, voy a aprovechar para, cumpliendo aquí con los compromisos, porque aquí lo que se promete se cumple, quiero darle unos saludos muy especiales a, por supuesto, Román Ávila, que siempre nos escucha, pero además hoy tenemos una compañía muy especial de Ruth Párez que nos acompaña desde Australia y ella nos dice buenos días o buenas noches desde la Asociación Venezolana, la Asociación de Venezolanos en Australia, en Adelaide. Espero haberlo dicho bien, Ruth. Qué maravilla que podamos atravesar continentes, mares, océanos, ríos, todo, y podamos llegar hasta tus oídos a través de la plataforma de Radio Líder Online. De verdad que eso me genera muchísima emoción. Qué bueno tenerte aquí. Si tienen preguntas, acuérdense que lo pueden hacer a través del chat de nuestro programa. Bueno, Diana, y entendiendo que esa salud tiene estas tres aristas de las cuales nos estabas hablando, nos gustaría que nos comentaras un poquito de cada una de ellas y entendiendo también lo que hablamos de la legislación. ¿Qué crees tú que es lo primero que hay que hacer como para uno poder cuidarse un poco? Porque hay como muchos elementos que hay que considerar y como que tal vez como trabajador pues yo no sabría por dónde empezar. Eso es verdad. Mira, Jennifer, que acá hay algo bien bonito. Resulta que, por ejemplo, en nuestro país, en Colombia, si bien es cierto, existe una legislación profunda, ¿sí? Muy detallada en términos de riesgos laborales, que le exige, digamos, que a las empresas cumplir con ciertas cosas específicas. Más allá de eso, en Colombia, y creo que en muchas partes del mundo, se ha buscado que el trabajador, el colaborador, se involucre en este proceso de seguridad y salud en el trabajo. ¿Para qué? Para que entendamos que esto, más allá de cumplir un tema normativo, ¿sí? Más allá de cumplir con la legislación vigente para que como empresa no me vayan a sancionar, no me vayan a multar, es llevar desde el nivel gerencial hasta los trabajadores la conciencia de que cuidarnos nos hace bien, ¿sí? De que cuidarnos va a hacer que podamos llegar sanos a casa. Yo tengo un mensaje en nuestras empresas, nosotros somos una empresa, Sigma Asistencia, de consultoría en riesgos laborales, y bueno, en otros sistemas de gestión, pero nuestro eje central es riesgos laborales, y nosotros llevamos a las empresas un mensaje muy bonito, y es, al trabajador yo le digo, yo soy primero. Yo soy el primero en cuidarme, yo soy el primero en estar sano, yo soy el primero en estar saludable, tomando en cuenta los tres factores, físico, mental y social. ¿Para qué? Para que así como yo estoy feliz, estoy sano y estoy saludable, mi empresa esté bien y mi familia finalmente esté bien, porque finalmente alguien me está esperando en casa. ¿Sí? Entonces, si yo no me cuido, entonces te pongo un ejemplo, o sea, hay muchas, ¿no? Hay muchas formas de cuidarnos, ¿sí? Pero para irnos un poquitico por esas tres ramas. Lo primero, en lo físico. En lo físico está todo el tema de salud y todo el tema de seguridad industrial. Entonces, en salud yo tengo que alimentarme de forma saludable, hacer ejercicio, ¿cierto? Hacer mis pausas activas, que ahorita hablamos de pronto un poquito del tema. Tener mi puesto de trabajo ordenado y organizado de tal manera que, oiga, yo no tenga un cajón abierto que vaya a pasar un compañero de trabajo y de pronto se pueda golpear o yo mismo me pueda golpear, porque a veces son accidentes tan sencillos que ocurren en las oficinas que nos acostumbramos a verlo como un paisaje, Jennifer. Jennifer, la gente, desafortunadamente, el ser humano se acostumbra a que las cosas que no están bien se vuelven paisaje. Entonces, para mí es normal que el vidrio esté roto, para mí es normal que la escalera no tenga pasamanos, para mí es normal que la escalera no tenga antideslizante porque pues nunca lo ha tenido, nunca me he caído. Entonces, nosotros tratamos de ir a las empresas y cambiar ese chip, ¿sí? Yo como trabajador, desde la parte física, tengo que empezar a mirar qué cambios tengo que hacer. Tengo que modificar mi puesto de trabajo para que la ergonomía de mi puesto de trabajo sea adecuada y a futuro yo no tenga una enfermedad laboral de origen osteomuscular, por ejemplo,
ejemplo, tengo que verificar las condiciones locativas de mis instalaciones para verificar que no vaya a tener un accidente de trabajo, ¿sí? Que me pueda caer, que me pueda resbalar, que me pueda caer algún objeto encima, que me pueda cortar con algo, ¿sí? Que me pueda generar algún tipo de lesión, ¿sí? El mantenimiento de la infraestructura, el mantenimiento de la maquinaria me va a ayudar a prevenir accidentes de trabajo que finalmente procuran por el bienestar desde la parte física, ¿sí? Es un poquito desde ahí. Desde la parte mental, resulta que en las empresas hablamos del tema de riesgo psicosocial. Los riesgos psicosociales son aquellos riesgos que, digamos, que derivan o como consecuencia de ellos generan estrés laboral. Entonces, si yo no tengo una adecuada carga de trabajo, ¿sí? Si adicional esa interfase de persona-tarea no es manejada de la mejor manera, es decir, yo no estoy lo suficientemente, digamos que preparado para esa actividad que voy a hacer, o por el contrario estoy subvalorada, o sea, yo puedo hacer mejores cosas, pero me tienen haciendo de pronto una actividad mucho más sencilla, eso puede generar desmotivación en el trabajador, o de pronto mi compañero y yo tenemos cargas de trabajo diferentes, yo tengo una carga superior, yo no respeto mis horas de trabajo, yo aquí en Colombia lo legal son 8 horas de trabajo, ¿sí? Normales día, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Que yo me extiendo a 14 horas de trabajo, ¿sí? 12 horas de trabajo todos los días, no tomo un periodo de descanso, nunca me levanto del computador para descansar, para tomar mi break, para hacer mis pausas activas. Entonces, ¿qué pasa? Mentalmente, eso empieza a generar cansancio, fatiga mental, se conoce eso, ¿sí? Hasta que llega un momento en el que el trabajador colapsa, en el que el trabajador empieza, ¿y cómo empieza el trabajador digamos que a mostrar esos signos? En la parte física, entonces le duele la cabeza, migraña, problemas gastrointestinales, etcétera, irritabilidad, oiga, pero porque mi jefe permanece de malas pulgas, se dice acá, yo no sé cómo lo dirán en otros países, pero permanece de mal genio. ¿Por qué? No, pues mira, o sea, los niveles de estrés de ese jefe son muy elevados. Y en lo social, por supuesto, Jennifer, pues todo el tema de relaciones. Diana, permíteme un segundo, vamos a ir a una pausa musical y nos Perfecto. cuentas de ese último elemento, pero sí nos queda claro entonces, amigos, que una parte de la responsabilidad es de nuestra empresa, que debe procurar que el espacio físico pues no esté propenso a accidentes y que cumpla con unas condiciones mínimas, y por otro lado también nosotros como trabajadores tenemos que hacer las pausas necesarias para no sufrir de estas consecuencias que tú nos hablas, como estrés, como dolores musculares y otros más. Entonces vamos a escuchar al Cuarteto de Nos, Yo no sé qué hacer conmigo, y seguimos por aquí por Facebook en Radio Líder Online, la radio que te acompaña a crecer. Muy bien, y ya estamos en Musiquita Rica aquí en Radio Líder Online y seguimos nosotros conversando con Diana Carolina Zambrano. Y qué importante esto que nos cuentas, porque ciertamente la empresa pues nos puede poner lo que tú decías, ¿no? Que la silla sea adecuada para que esas condiciones ergonómicas, que no es otra cosa que esté a la altura adecuada para que pues tengamos los brazos a buen nivel, que si la altura del computador a buen nivel, toda esa parte él la puede poner, pero si yo nunca me paro de la silla, como nos dice Diana. Por cierto que ayer estaba hablando con una cliente que tengo en el proceso de bienestar, como coach de bienestar, que ustedes saben que yo acompaño a las personas en eso. Y ella me decía, es que no me he podido reunir contigo porque tengo muchísimo trabajo. Se llama Ángela. Ángela, un abrazo para ti hasta ese lugar de Colombia donde resides. Y ella me decía, es que estoy saliendo a las 9 de la noche todos los días, estoy abrumada de trabajo porque en el banco ahora entonces, como se reactivaron algunos procesos, mucha gente está viniendo. Y entonces me dice, estoy cansada, no estoy durmiendo bien, pero ella no considera que esté enferma ni que tenga problemas de salud. Para ella todo está bien, solo que no se está dando cuenta que su salud se está viendo afectada. Para personas como Ángela, que están ahorita en esta circunstancia de estar muy estresadas, muy demandadas, ¿qué consejo sencillo le podemos dar de 2 o 3 cositas que ella podría hacer? Mira, Jennifer, lo primero y que lo conversábamos en nuestro pequeño live de inicio es planificar, ¿sí? Yo siempre debo planificar mis actividades de inicio a fin. Inclusive en esa planificación debo tener en cuenta mis pausas. ¿Cuáles son esos pequeños espacios que yo voy a tomar para tomarme un break, para tomarme una taza de café, para tomarme un té, para conversar de pronto con algún compañero de trabajo?
¿qué espacio de tiempo voy a definir yo para mi familia, para mis hijos, para mis padres? ¿Sí? Yo tengo que programarlo porque, mira, yo te cuento aquí, a manera personal, yo soy una amante apasionada del trabajo. Quienes me conocen saben que soy exageradamente apasionada por el trabajo, ¿sí? Y a mí me pueden dar las horas y las horas y las horas y las horas trabajando y resulta que a la final uno en teoría se siente bien, pero cuando tú empiezas a hacer un balance de vida te das cuenta que no. Y entonces, ¿qué pasa con los hijos y cómo están los niños? ¿Y qué pasa con el esposo? Entonces, lo primero, planificar. Y la planificación incluye las cosas personales. Uno debe planificar sus tiempos de descanso. Lo segundo, tomársela suave, ¿sí? Dicen por ahí que por correr no vamos a llegar más rápido, ¿cierto? Entonces hay que tomárnosla suave, tomárnosla con calma, respirar profundo, pensar cuáles son nuestros objetivos, no solo laborales, profesionales, económicos o financieros, sino cuáles son nuestros objetivos personales, ¿sí? ¿A dónde quiero llegar yo como persona? ¿A dónde quiero yo trascender? O sencillamente me quiero limitar a trabajar y producir, producir y producir y producir. No, todos debemos tener unos objetivos personales, o sea, a la final un proyecto de vida que a veces es difícil encontrarlo, Jennifer, y creo que tú lo debes saber, pero uno lo tiene que buscar. Y como tercera medida, incluir todo lo que tiene que ver con bienestar físico, y entonces es alimentación saludable, ejercicio. A veces uno está tan metidito en el trabajo que ni siquiera toma un vaso con agua. Y te ponen es más, mira, te ponen el vaso con agua en la mañana y acá tienes la mitad del vaso con agua, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Entonces no sacas ni siquiera un espacio para alimentarte saludablemente. Entonces, esas tres cositas yo creo que son algunas de las muchas que podríamos implementar. Oye, qué importante eso que nos dices porque, pues sí, hasta tenemos el vaso de agua y no nos lo tomamos o si no, y de hecho eso pasa mucho en las personas jóvenes cuando no tienen hijos o no están casados, sino que de repente están muy concentrados en el trabajo, sobre todo al principio de la vida profesional y se enfrasca uno mucho. De hecho, a mí me sucedió en su momento y yo creo que también tal vez a ti te ha pasado que entonces uno trabajaba y estaba como esponjita absorbiendo. Y entonces resulta que después a los 5 años, a los 10 años, ay, es que me duele la mano. Y entonces cuando revisan, es que tiene túnel carpiano, pero ¿cómo voy a tener yo eso si tengo 30 años? Claro, porque tienes 10 años todo el tiempo utilizando el mouse o en una mala postura y resulta que no lo asocias a eso porque pues qué raro si yo no cargo peso, mi trabajo es sentada, no tengo ninguna contraindicación, yo no me he caído, ¿qué será que me duele la mano? Y resulta que al final es que tengo un mal hábito de estar utilizando mal el equipo o de no tener una almohadilla que me proteja para eso. Por eso es que ustedes, amigos, deben haber visto que hay unos mousepad, una alfombrita de mouse que tiene como una pequeña almohadita donde se debe apoyar, por ejemplo, la muñeca, ¿cierto? Mira, Jennifer, Entonces es importante también. Que en temas de salud hemos Sí. evolucionado muchísimo, ¿sí? En temas de riesgos laborales hemos evolucionado muchísimo. Y parte de esa evolución incluye que el trabajador digamos que se haga parte, digamos que de la definición de esas estrategias para cuidarnos, hacer partícipes al trabajador de las estrategias, porque a veces llegábamos nosotros como especialistas en la materia a decir, tenemos que hacer esto así, 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 organicemos esto así, corrijamos este riesgo así, y no teníamos en cuenta al trabajador. Y aquí es muy importante que el trabajador se involucre en el proceso, que el trabajador entienda que todo esto, que los salubristas, ¿sí? Digamos que parecemos hartos a veces verificando las condiciones, lo hacemos por el bienestar de ellos y de sus familias. Qué lindo es tú como empresa poder entregar un trabajador sano, ¿sí? A una familia, después de una jornada de trabajo, ¿sí? Mira qué pasa hoy con, digamos que con toda esta situación que estamos viviendo. Muchas empresas, muchísimas empresas, ¿sí? Están implementando protocolos pues, de bioseguridad para manejar la situación y demás, ¿cierto? Y hasta ahorita como que eso les hizo clic, ¿sí? Porque llegó algo minúsculo, ¿sí? Muy pequeñito que ni vemos, ¿sí? A cambiarnos la vida. Y ahí sí muchas empresas hicimos clic y dijimos, hey,
vamos a cuidar a nuestros colaboradores. Cuando realmente el clic lo debíamos haber hecho hace muchísimos años, ¿sí? Pero estamos en el proceso y para eso, digamos que empresas como Sigma Asistencia y nuestros profesionales estamos encaminados en generar conciencia. A mí no me sirve tener un sistema de gestión de papel, Jennifer, ¿sí? A mí me sirve es que la gente comprenda que el término de salud incluye todo, que yo me tengo que cuidar de forma integral. Sí. Y hay algo muy importante con lo que comentabas ahorita y pareciera que tal vez muchos no lo entendemos, ¿no? ¿Cómo es eso de que esta persona que me da instrucciones en mi trabajo, en el día a día, también de alguna manera está cuidando de la salud de mi familia? Y quisiera que me hablaras un poquito de eso, pero antes de, quisiera saludar a la gente que nos está escribiendo a través del chat. Pilar Silva, muchísimas gracias por estar con nosotros, de verdad me alegra mucho el corazón saber que estás por aquí viéndonos. Por aquí también nos dice Roimana Ávila, podemos ser workaholic y no darnos cuenta. Y es cierto, a lo mejor estamos tan entusiasmados y tan metidos ahí y felices como tú dices porque lo logré, porque cerré este proyecto, porque mi jefe me felicitó, lo que sea. Y resulta que es que entonces al final yo me estoy generando, sí, un logro profesional, pero a costa también de mi salud, de mi bienestar. Y permíteme un segundo que ya vamos a regresar a cabina y nos cuentas en lo que entremos. Dame un segundito y estamos entrando a cabina. A ver. Y seguimos aquí en Gotas de Bienestar Radio, encantados hablando con esta mujer de Ana Carolina Zambrano que no se está guardando nada, además nos está explicando todo en un vocabulario súper sencillo para que nosotros podamos poner en práctica estas recomendaciones. Y estamos escuchando Ya no sé qué hacer conmigo del Cuarteto Nos, y ciertamente esta es una canción que nos dice todo lo que hemos hecho, ¿no? Nos nombra muchas actividades en la canción, pero se nos ha olvidado un poco ese cuidado del día a día, y Ana Carolina justamente nos está hablando de eso, de estas pequeñas cosas que podemos implementar, que no son difíciles y que nos van a cuidar en el mediano y en el largo plazo. Porque además la visión que tienen las personas que están dedicadas a todo el tema de seguridad y salud en el trabajo, están tratando de prevenir cosas que pueden generar accidentes, que pueden generar algún tipo de lesiones ya más severas en los trabajadores, e incluso también de alguna manera protegiendo a la empresa, porque un trabajador enfermo implica que tienes un recurso menos para poder elaborar ese producto o para poder entregar el servicio a los clientes. Entonces es un trabajo bien importante. Y antes de la pausa, Diana, estábamos hablando de la triada de elementos que tenemos que cuidar y nos faltaba uno por hablar y por detallar un poquitico. ¿Podemos continuar en ese punto? Claro que sí, Jennifer. El bienestar social. Y mira que el tema de bienestar social se reduce al tema de relaciones en el trabajo. ¿Qué tan importante es que yo tenga unas relaciones sanas en mi trabajo? Tanto con mis jefes, con mis superiores, con mis subalternos y con mis pares, ¿sí? Y para esto las empresas debemos trabajar muchísimo temas de comunicación asertiva. Imagínate que en Colombia, normativamente, tenemos que tener los comités de convivencia laboral. ¿Y qué pasa en Colombia? Los comités de convivencia laboral son un grupo de personas que normativamente en Colombia se encargan de atender posibles quejas de acoso laboral, ¿sí? Digamos, por resumírtelo un poco, ¿sí? Pero a eso voy yo. Para mí el tema es mucho más profundo. ¿Y qué pasa en nuestras organizaciones? Yo siempre les digo, venga, el comité de convivencia no solo se encarga de recibir, atender y solucionar quejas de acoso laboral, ¿sí? Para lo cual se tienen que capacitar en resolución de conflictos, sino que tienen que ir mucho más allá. Y mucho más allá involucra hacer todo el tema, o mejor, trabajar mucho los temas de prevención enfocados en el tema de convivencia. Cuando yo hablo de convivencia, hablo de tener un buen clima organizacional, hablo de tener buenas relaciones en el trabajo, porque mira, ¿a ti no te ha pasado, Jennifer, alguna vez en tu vida laboral que tú llegabas a un lugar de trabajo y el jefe estaba así todo malhumorado, o la chica que ni siquiera saluda, ni siquiera es capaz de decir buenos días, etcétera? Hay una actividad muy bonita que nosotros hacemos con las empresas, con los comités de convivencia, es, venga, definamos los mandamientos, ¿sí? Las 10 reglas de convivencia en la empresa. ¿Qué vamos
digamos que como cultura organizacional a tener en temas de convivencia. Entonces, por ejemplo, y recuerdo mucho a alguien en una empresa que yo trabajé, Luis Fernando Montilla, que lo recuerdo muchísimo, lo aprecio mucho, y él me decía, un día sin sonreír es un día perdido. Eso fue un día que yo llegué así con cara triste, cara larga, y todo el mundo se dio cuenta que yo era súper triste, y él me dijo, un día sin sonreír es un día perdido, y a mí eso me quedó súper grabado en la mente, y eso casi siempre lo llevo yo a las organizaciones. Y qué bonito es que ese bienestar social, que tener buenas relaciones, me ayuden a que, digamos, que mi concepto de salud, digamos, que cada día esté mejor. Acá hay un tema importante y que lo hablábamos hace un segundo. ¿Qué pasa cuando yo tengo a mi jefe exigiéndome productividad, eficacia, resultados, ¿sí? Pero también tengo un jefe, un líder que me está ayudando en mis temas de prevención, que me está diciendo, hey, cuídate, hey, mira, está súper chévere que trabajes mucho, ¿sí? Que seas muy productivo, pero a la 1 de la mañana no me envíes correos, a esa hora tú tienes que estar descansando, ¿sí? Yo molesto muchísimo a las empresas y les digo, hey, pilas, pilas, porque habemos trabajadores apasionados que muy a la 1 de la mañana estamos enviando correos, sí, pero eso no es sano, eso no es saludable. Todos tenemos que descansar, mínimo dormir nuestras 8 o 6 horas, o sea, mínimo, sí, para descansar. Y si yo como líder de mi proceso, de mi empresa, sí, de mi emprendimiento a veces, no soy consciente de eso, puedo llevar a que mis trabajadores pierdan esa triada, ¿sí? Por algún lado. ¿Y qué pasa? Si lo emocional y lo mental no está bien, tarde o temprano lo físico tampoco lo va a estar. Entonces, eso es supremamente importante entenderlo. Para que esa triada funcione, tienen que estar los tres elementos en equilibrio. Y mira que una de las cosas que pasa, yo he tenido la oportunidad de trabajar en empresas venezolanas y también en empresas colombianas y conozco un poco de la cultura de Latinoamérica en cuanto al tema laboral. Y hay una constante que se repite y es que el empleador, la empresa, quiere que sus trabajadores sean lo más productivos posibles. Entonces pone ciertas condiciones para que eso se dé. Y por otro lado, el trabajador también quiere rendir, pero además quiere estar tranquilo, ¿no? Dentro de ese trabajo, dentro de esa pasión que tiene por la actividad que hace. Pero con mucha frecuencia, la empresa se queja de que es que el trabajador no cumple, por ejemplo, con las pausas activas, que ya nos vas a explicar qué es eso, o no se ponen los implementos de seguridad, o de repente, que eso lo vivimos porque les cuento, amigos, aquí, pero ustedes no lo van a decir a nadie, Diana y yo hemos hecho equipo para trabajar y llevar salud y bienestar con todo el tema de los riesgos psicosociales a varias empresas y a veces nos pasaba que se hacían las capacitaciones y de repente habían dos personitas que faltaban. ¿Y por qué no van? No, es que tiene que hacer tal cosa, no, es que yo estoy ocupado y no se involucraban. Entonces la empresa decía, oye, yo estoy haciendo el esfuerzo de traer a esta gente, de pagar estos consultores, de parar mi proceso productivo para que ustedes estén aquí, se mantengan sanos y se cuiden, y resulta que no me vienen. Y por otro lado, entonces a veces también tienes trabajadores que dicen, oye, yo estoy dando mi mayor esfuerzo, estoy tratando de hacerlo bien, yo me cuido mucho en hacer un buen trabajo, de entender qué es lo que mi jefe necesita, procuro involucrarme en eso, pero entonces mi jefe no me ayuda, se la pasa regañándome o se la pasa exigiéndome o yo me siento muy estresado porque el ambiente, como nos decía Diana ahorita, es como muy tenso. Entonces, pareciera que la labor de tuya como consultor y como empresa es como mediar entre esas dos partes y tratar de que concilien, ¿verdad? Es un Sí, poco eso. lo hacemos todo el tiempo, ¿no te imaginas? Mira, para mí el tema de salud ocupacional es un tema retador, es un tema que involucra pasión, por supuesto, por lo que hacemos, pero es un tema retador porque estás en medio de los dos, ¿no? Estás en medio, por supuesto, del gerente que quiere que la empresa le produzca, le genere ingresos, utilidades, y es natural. Todas las empresas se han creado para eso. Discúlpenme que acá casualmente tengo a mi mascota molestando, Esa es pero parte bueno, del bienestar eso es también, parte porque del es tiempo que bienestar, tú te la dedicas a mascota. compartir con él. Bueno, entonces, por un lado tengo al empresario, al gerente pidiendo productividad, pero por el otro lado tengo al trabajador que quiere estar sano, quiere estar saludable, y es mediar entre los dos, ¿sí? Es sensibilizarlos a los dos de ambas partes.
hey, tú como trabajador tienes que entender y ponerte en la posición. Yo les digo, hey, ustedes piensen que ustedes son los dueños de esta empresa. Piensen como gerentes. No se queden ahí en la parte de pronto operativa, etcétera, 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 ¿cierto? Sino pensemos un poquito en qué hay más allá, qué tiene ese gerente en la cabeza. El riesgo psicosocial del gerente es muy alto. Porque el riesgo psicosocial del gerente es pensar, tengo que pagar nómina, tengo que pagar servicios, tengo que comprar la materia prima, tengo que, ¿cierto? Y los niveles de riesgo psicosocial a niveles gerenciales son muy altos. Entonces, es enseñarle a parte y parte, ¿sí? Cómo ponerse de lado un poquito del otro. No es fácil, Jennifer, es un reto, yo te lo digo, es un reto. No te digo que el 100% de las veces lo consigamos, ¿sí? No, el 100% de las veces no lo conseguimos, pero en la mayoría sí. ¿Sí? Que eso es lo más chévere, ¿sí? Pero entonces, y además lo que yo te decía, es salirnos un poco de la norma, un poco del requisito legal, un poco del requisito documental y pasar a la acción, ¿sí? Hacerle entender al trabajador y al empleador que la vida es lo primero, porque finalmente en una empresa sin personas, pues no tendríamos empresas, ¿sí? No tendríamos empresas. Ciertamente, ¿no? Y al final necesitamos de parte y parte para que las cosas funcionen bien, no solamente por un tema obviamente de lógica, sino porque es que al final no hacemos nada si yo tengo un líder estresado, un líder enfermo, que entonces tampoco me va a saber tratar a los empleados que están abajo, pero por otro lado entonces también si yo tengo unos empleados estresados que me van a hacer las cosas de repente apurados o con poca atención, pues el nivel de calidad de mi producto, de mi servicio va a bajar. Jennifer, mira que el trabajo pues aquí contándoles a todos en secreto, el trabajo que hemos hecho contigo y Sigma Asistencia en las empresas en el tema de liderazgo es crucial, ¿sí? Cuando yo hablo de liderazgo, tengo que involucrar todo, tengo que involucrar, por supuesto, todo el tema de desempeño, de que mi líder pueda dirigir ese equipo de trabajo, ¿cierto? Que lo pueda medir, etcétera. Pero más allá de eso, involucramos también los temas de salud, ¿sí? A veces le exigimos mucho a nuestros líderes, ¿sí? Pero no evaluamos cómo están ellos, ¿sí? No miramos cómo está su bienestar, ¿sí? Y eso es importante también revisarlo. Y ciertamente que es así, te voy a pedir que nos cuentes un poquito de eso al regreso de la pausa comercial, de la pausa musical y comercial. Vamos a escuchar a Francisca Valenzuela con Amiga Cruel y al regreso de la pausa seguimos conversando en esta interesantísima entrevista que nos está regalando aquí Diana Carolina, además de toda su experiencia y todo su conocimiento, guiándonos para que tengamos salud y bienestar mientras estamos en el día a día de nuestro trabajo. Muy bien, y ya estamos en música aquí en Radio Líder Online y seguimos conversando con Diana Carolina y además me encanta que nos estás transmitiendo esta información de una manera bien sencilla porque es que pareciera que todo el tema es muy técnico y yo creo que hay una parte importante y es tener un poquito de lógica y de pensar lo que tú nos decías hace un momento sobre si yo me enfermo como trabajador, también estoy afectando a mi familia, porque entonces no solamente es el tema económico, por ejemplo, si tú tienes alguna enfermedad que te incapacite o que te genere un reposo, como se llama en otros países, o una licencia médica, por ejemplo, eso te puede afectar económicamente, pero es que no solamente es eso, sino es también la preocupación que le generas a tu familia porque estás enfermo. Eso es una cosa que yo creo que no siempre tomamos en cuenta los trabajadores, especialmente los que somos muy apasionados por lo que nos gusta hacer. Entonces, lo que tú decías, ¿no? Bueno, si me dieron las 10 de la noche, si me dieron las 11 de la noche, pero no importa, yo voy a terminar esto que estoy haciendo o esta responsabilidad con la que estoy comprometido. Entonces, no sé, Diana, tú qué opinas, pero creo que es importante que también nosotros como personas, más allá de ser trabajadores y profesionales, como personas también nos detengamos un momento a ver lo que tú nos decías en el primer corte, cuáles son mis objetivos. Yo quiero vivir solo para trabajar o yo quiero tener un trabajo que me permita sentirme bien en la parte profesional, que me permita avanzar en todo mi proceso, que me permita lograr cosas, sentirme útil, pero también quiero tener una vida familiar, también quiero poder jugar con mi perro, quiero poder compartir con mi esposo, quiero poder jugar con mis hijos, poder visitar a mi mamá y no que se me vaya entonces el poquito tiempo que me queda libre en lavar la ropa, hacer la comida, pelear con la niña para que haga la tarea y entonces con ese mismo estrés llego entonces el lunes a trabajar.
Jennifer, mira que eso es un círculo vicioso, ¿sí? Y en efecto, una cosa afecta a la otra, ¿sí? Te cuento que cuando yo empecé en salud ocupacional, particularmente comencé porque alguien muy cercano a mí tuvo un accidente de trabajo, ¿sí? Y a raíz de ese accidente de trabajo, yo decidí empezar a investigar para ayudar a esa persona en su proceso, investigar el tema y por eso terminé metida en salud ocupacional porque yo soy una apasionada por la gente, ¿sí? Porque la gente esté bien y yo decía, no, aquí hay que luchar porque esta personita tenga pues en este momento era su pérdida de capacidad laboral correcta y bueno, por eso terminé yo metiéndome como en el proceso. Pero, ¿a qué va el tema? Mira, el tema es tan integral y tan complejo que inclusive, por lo menos en Colombia, yo me imagino que en el mundo, pero en Colombia cuando a ti te califican la pérdida de capacidad laboral, aquí se conoce como PCL, ¿sí? Te califican todo el tema psicológico. O sea, tú pudiste haber perdido una manito, una piernita, lo que haya sido, pudiste haber tenido una lesión en columna y te califican todo el tema psicológico y familiar, porque a raíz de un accidente de trabajo, de una lesión, de una enfermedad, de que tú tengas esa pérdida de capacidad laboral, se te ve afectado todo. Se te ven afectados los ingresos, se te ve afectada la productividad, se te ve afectado, por supuesto, los ingresos para tu familia, se te ven afectadas las relaciones interpersonales, porque imagínate tú con o sea, pensemos en una situación así súper crítica. Perdiste una manito. Imagínate tú con ese dolor, con esa angustia, con ese duelo de haber perdido una parte de tu cuerpo, ¿sí? Y tus hijos aquí gritando, saltando, ¿sí? Imagínate tú la parte emocional del trabajador en ese Mamá, momento, ¿sí? O sea, entonces es poner en una balanza todo. Y por eso te lo he dicho, digamos que en el transcurso de toda esta entrevista, que me parece muy lindo entender, y yo se lo digo a las empresas, cuando yo cuido a sus trabajadores, señor empresa, yo lo estoy cuidando a usted, ¿sí? Le estoy evitando una multa, le estoy evitando una sanción, le estoy evitando ausentismo que en términos económicos le cuesta, pero adicional a eso al trabajador le digo, yo estoy cuidando a su familia, porque resulta que usted es la única persona que genera ingresos en su casa, o la mayoría de los ingresos en su casa. Sobre todo se lo digo a los hombres, porque los hombres tienden a ser un poco más osados e irresponsables cuando hacen una actividad, no les importa levantar 40 kilos de carga sin ninguna precaución, no les importa manipular la máquina sin elementos de protección personal. El hombre es mucho más, de hecho, la accidentalidad es más alta en hombres que en mujeres. Entonces, si las mujeres somos como más cuidadosas, ¿cierto? Como un muchísimo poquito más más conscientes. precavidas. Claro, Creo sobre todo las que son mamás, ¿cierto? Que sí, como que pensar más, oye, si algo me pasa, ¿qué pasa con mi niño o con mi niña? Los hombres son tal vez un poco más, no sé si imprudente sería la palabra, pero como que no tienen tanta conciencia como la mujer, o sea, de manera natural me refiero. exacto. Mira algo tan básico. Cuando tú conoces a mi chiquita, yo tengo una niña de 5 años. Cuando yo tuve a Laura Sofía, como Laura tenía como un año y medio, ¿sí? Y me fui yo a un parque de diversiones, ¿no? Antes, o sea, antes de ser mamá, yo me disfrutaba ese parque de diversiones, pero mejor dicho, a lo máximo. Te Después de ser montabas en mamá, todo. sí, me montaban todo. Después de ser mamá, no, para mí eso era terrible. Y yo me imaginaba en esas máquinas, subía y yo decía, no, mi niña, no, donde yo me caiga, no, a las niñas. Y eso le pasa a la mujer en el trabajo también. No a todas, por supuesto, pero sí a la mayoría. En cambio, el hombre es más, un poquito más osado. Entonces sí es muy importante decirle al trabajador, hey, cuídate porque hay alguien que te está esperando en casa. Y yo siempre en la primera inducción del año les digo, venga, ¿a ustedes quién los espera en casa? A uno los hijos. Hay unos dicen, no, yo vivo solo. Y digo, no, pues al menos la novia, alguna amiguita, o sea, alguien, o sea, alguien, o sea, imposible que no somos solos en el mundo. Entonces, uno siempre trata como de generar. Eh, Jennifer, una anécdota, bueno, no sé cómo estamos acá de tiempo, pero una anécdota curiosa que me pasó No, en una dale, empresa. estamos bien. Imagínate que tienen un Ajá. sistema de almacenamiento, muchas cajas de hilazas, las hilazas para hacer medias. Eso pesa muchísimo, un almacenamiento altísimo, más o menos a 4 o 5 metros, Ajá. muy mal almacenado.
Llego yo a hacer la inspección y yo les digo, venga, pero acá hay un riesgo latente, o sea, ¿qué pasa si todas esas cajas se vienen encima? La respuesta de los muchachos fue, no, eso nunca va a pasar, o sea, no, eso no pasa. Resulta que ahí en esa misma bodega estaba guardado el BMW del jefe. Y les dije yo, vengan, ¿qué pasa si todas esas cajas se caen en el BMW del jefe? Y automáticamente los chinos abrieron los ojos. Uy, no, sí, no, terrible, no sé qué, no, mejor dicho, no, nos cobran ese caro. O sea, no se preocuparon por ellos, pero sí se preocuparon por el BMW del jefe. Y es ahí donde tú te cuestionas y dices, wow, o sea, ¿cuál es el nivel de amor propio, de autoestima? De que yo pienso primero en el BMW. Y volvemos aquí a Gotas de Bienestar Radio por @radiolíder online, la radio que te acompaña a crecer. Y yo estoy encantadísima aquí escuchando estas historias de Diana Carolina Zambrano, que nos hace crear conciencia y entender que, oye, la salud es una cosa integral, pero que además es responsabilidad también de nosotros cuidarnos y tener como esa inteligencia y esa precaución de no exponernos a cosas innecesarias. Y nos estabas contando en la pausa que tenemos hace un momento, que tenías unos trabajadores que tenían un almacenaje muy alto de unas hilazas muy pesadas y que cuando se dieron cuenta que existía el riesgo de que eso le cayera encima al carro del jefe, que era un BMW, ahí sí vieron el riesgo y ahí sí se preocuparon, pero no pensaron en que esas mismas hilazas les podían caer a ellos encima. O sea, que se preocuparon más por la plata que tenían que pagar que por el accidente que podían tener, que con un peso tan grande podía ser incluso hasta fatal, porque es un material demasiado grande y demasiado pesado. Si eso se viene, no se va a venir uno solo, se viene completo el material. Exacto. Es Jennifer, ahí hay un tema. Sí. Ahí hay un tema que tú acabas de tocar muy sensible, ¿sí? Y es, hace mucho tiempo, cuando se crearon las ARLs en Colombia, las administradoras de riesgos laborales, que son las encargadas de pagar las prestaciones asistenciales y económicas derivadas de un accidente de trabajo en Colombia, habían personas que se accidentaban de aposta. Lo hacían pensando, sí señora, pensando en que les iban a pagar X cantidad de dinero por el dedito. Casi siempre se quitaban los dedos, ¿sí? Eso tuvo su época en Colombia, desafortunadamente, ¿sí? Ya, digamos que hoy eso no pasa. Y yo siempre digo al trabajador, ven, o sea, si yo me voy a la tabla de calificación de pérdida de capacidad laboral, seguramente me voy a encontrar que cada parte de nuestro cuerpo tiene un valor económico, ¿sí? Sí. Pero cuando tú le preguntas a una niña de 5 años, ¿cuánto cuesta la vida de tu papá? ¿Qué te va a responder? ¿Sí? Entonces, aquí, mira, y qué lindo que me traigas a este programa, porque todos trabajamos, o alguien de nuestra familia trabaja, ¿sí? Entonces, hablar de bienestar en el trabajo es muy importante. Si quienes nos están escuchando son trabajadores o tienen un familiar que trabaja, hey, llevemos este mensaje al corazón, ¿sí? No importa, no importa absolutamente nada de los temas económicos. A veces el trabajador en Colombia se preocupa porque, venga, me van a pagar la incapacidad, venga, me van a... No, venga, preocúpese por no enfermarse. Sí, porque finalmente digamos que el tema económico no repone y no repara el daño psicológico, el daño de tu familia. A veces se fractura la misma familia. Sí. Y algo muy importante que tú nos has hecho ver es que a lo mejor la plata que me van a pagar por esa incapacidad, ok, la recibo, pero esa plata en algún momento se va a acabar, pero yo me voy a quedar el resto de mi vida con esa afectación, ya sea que haya perdido algún miembro del cuerpo o ya sea que entonces tenga alguna enfermedad que ya no la puedo echar para atrás, porque es que, o sea, esto no es como un dolor de cabeza que tú te tomaste una pastilla o una medicina y se te quitó, son cosas que te quedan para el resto de la vida y son dolencias que vas a mantener por mucho tiempo. Yo creo que a veces eso como que no lo tenemos tan claro, ¿no? Incluso hablando de eso, y a propósito de la canción que acabamos de escuchar, que dice cómo cuidar ese esqueleto de piel, ¿cómo lo podemos hacer, Diana, para seguir bien, como nos dice Francisca Valenzuela en su canción Amiga Cruel?
¿cómo podemos hacer para cuidarnos esa parte musculoesquelética, que no es otra cosa que nuestro esqueleto y nuestros músculos, la movilidad de las manos, de las piernas, la columna? La columna sufre mucho y ahorita que estamos en esta situación, muchos de nosotros de hacer trabajo en casa, ese llamado home office, donde de repente pues yo no tengo la mesa adecuada o la silla adecuada o la altura tal vez no es, o a lo mejor tengo la altura perfecta, pero entonces estoy todo el tiempo ahí sentada y como en un ladito de la computadora. ¿Cómo podemos cuidarnos en ese sentido, Diana? Mira, Jennifer, eh, en términos de riesgos laborales, hay algo que se conoce como programas de vigilancia epidemiológica enfocados en ciertos riesgos. En aquellos riesgos que me tienen la posibilidad de generarme enfermedades. El principal de ellos es el riesgo biomecánico o osteomuscular, como lo conocen algunas personas. ¿Y qué pasa? Dentro de ese programa de vigilancia epidemiológica, nosotros podemos desarrollar infinidad, digamos que, de actividades de promoción y prevención. Lo primero es, por supuesto, entrenarnos, capacitarnos y entender la raíz de la enfermedad osteomuscular. A nivel de nuestro cuerpo general, ¿sí? Todo nuestro sistema osteomuscular, podemos tener un sinfín de enfermedades, ¿sí? Sobre todo los miembros superiores y la columna son, digamos que las zonas del cuerpo que más, digamos que con mayor frecuencia registran enfermedades laborales en el mundo y en Colombia, ¿sí? Que síndromes del túnel del carpo, que manguito rotador en hombro, que hernias discales, desgarros musculares, ¿cierto? Eso es como muy común a nivel de enfermedades laborales y accidentes de trabajo. Entonces, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer? Digamos, te lo voy a hablar en términos un poco de empresa. Primero, vigilar y monitorear la salud de mi trabajador. ¿Cómo ingresó? ¿Sí? Entonces, yo le hago un examen de ingreso osteomuscular. ¿Cómo continúa? Entonces, periódicamente, cada año, cada 2 años, depende cómo lo defina el médico ocupacional, yo le hago un examen para monitorear sus condiciones de salud y al retirarse de la compañía, yo también debo monitorear cómo están esas condiciones de salud en términos osteomusculares. 2, debo tener un programa de pausas activas. Un programa de pausas activas. Es eso de pausas activas que todo el mundo habla de eso y aquí lo hemos nombrado varias veces. Bueno, mira, las pausas activas, como su nombre lo dice, es una pausa, digamos que decirlo en términos coloquiales, es una pausa, ¿sí? Que yo hago, pero no para sentarme a tomar el café, no para ir a comerme la empanada, ¿cierto? No para acostarme a dormir, ¿sí? La pausa es activa porque lo que yo voy a hacer es activar mi sistema musculoesquelético con una serie de ejercicios que por lo general son dirigidos por profesionales de fisioterapia, también algunos digamos que nosotros ya por la experiencia los dirigimos, que lo que hacemos es activar todas las zonas musculares de nuestro cuerpo, ¿sí? Digamos que distensionar un poquito esos músculos que han estado, digamos, durante 2 horas, 3 horas aquí sentados frente al computador, ¿cierto? Y necesitamos que ellos se activen nuevamente, ¿sí? Que las células que corren, que están, digamos que conformando nuestros músculos se activen nuevamente. Entonces hacemos ejercicios, por lo general, la mayoría son ejercicios de estiramiento, ¿sí? Hay otra cosa que se conoce. La gimnasia que hacíamos en el colegio, Diana, cuando éramos pequeños. Algunos, pero mira que acá hay otra cosa, hay algo que se llama gimnasia laboral, que también se usa en el trabajo, pero la gimnasia laboral, por lo general, lo que hace es como activarnos, entonces la gimnasia laboral se recomienda al principio de la jornada. Cuando yo voy a empezar, cuando yo hago un programa de vigilancia epidemiológica muscular y yo le inyecto gimnasia laboral, por lo general la gimnasia laboral la dejamos al inicio de la jornada para que nos activemos, ¿no? ¿Sí? Y las pausas activas lo que hacen es, digamos que eliminar la fatiga muscular que hemos tenido por estar tanto tiempo en la misma posición o haciendo movimientos repetitivos, por ejemplo, de forma constante. ¿A ti nunca te ha pasado que tú estás todo el tiempo así pegadita al computador, no sé qué, como que vas a mover una manito, vas a estirar los dedos de la mano y pronto como que te duelen, como que, ay, como que tú sientes que te quedas ahí como bloqueada? Entonces lo que hace la pausa activa es como desbloquear, ¿sí? Esos músculos que han estado quietos durante tanto tiempo o aquellos que han estado en mucho movimiento, descansarlos un poco. Entonces la pausa activa busca eso. Y mira, acá hay un tema muy importante. Eso es en cuanto a lo físico, al tema osteomuscular.
Pero resulta que las pausas activas tienen un componente muy importante para el bienestar mental. Porque resulta que cuando tú haces una pausa activa y cuando tú desconectas tu cerebro por 5, por 10, 15 minutos de la actividad que estás haciendo y regresas a lo mismo, vas a notar que ya eres mucho más productivo, que te puedes concentrar más, ¿sí? Entonces las pausas activas se utilizan también a nivel cognitivo. Y hay algunas pausas que se hacen cognitivas también, no solo de temas osteomusculares. Entonces, digamos que es muy importante que las empresas hagan ese programa de pausas. Es decir, no es que vamos a hacer una pausa activa cada que se nos ocurra, cada año. No, yo debo programarlas. Debo definir líderes en mi empresa que las dirijan. No, y si la empresa no me lo da, pues yo puedo aprender. Yo sé que ustedes tienen Sigma Asistencia, un canal de YouTube que se llama Sigma Asistencia, donde hay mucha información respecto a eso y yo puedo ir y ver. Porque si por alguna razón mi empresa no lo está haciendo, pues yo puedo aprender y puedo, por ejemplo, cada 2 horas, no sé cuál será tu recomendación, pues pararme, por lo menos estirarme un poquito, hacer algunos movimientos. O sea, no toda la responsabilidad es de la empresa, porque al final No. yo soy la que se va a enfermar, entonces yo tengo que tratar de estar bien. Así Jennifer, como, por en ejemplo, yo Colombia, tengo mi agua y me la tomo. Jennifer, en Colombia nuestra jornada laboral normal es de 8 horas. Entonces la recomendación técnica es que por lo menos tú tengas 2 pausas activas durante el día, es decir, una en la mañana y otra en la tarde, ¿sí? Para que tu cuerpo se pueda, digamos que, o sea, pueda reducir esa fatiga osteomuscular, reducir esa fatiga mental también, ¿sí? Sí. Y te permita pues activarte. ¿Sí? Las pausas activas de la tarde son súper claves, sobre todo porque tú en la tarde ya estás agotado, estás cansado, acabaste de almorzar, ¿sí? Ajá, eso te iba a Entonces, decir. eso Está eso te uno como un facilita. poco adormilado algunas veces, Exacto. incluso. Entonces, la pausa activa digamos que te permite ser mucho más productivo. Mira, algunas empresas no permiten las pausas activas Okay. y no han entendido que eso mejora la productividad del trabajador. ¿Sí? Y eso es súper claro. Pero es tan Oye, difícil qué de pronto importante eso que entenderlo. nos comentas porque hay un tema de conciencia ahí. Este Sí. tema todo Bueno, creo que es y de vamos a conciencia. ir, amigos, a una pausa musical. Sí, es cierto, tienes muchísima razón. Vamos a ir a una pausa musical y vamos a escuchar una canción de Aretha Franklin por nuestro bienestar, por nuestra salud y por nuestro cuerpo. Vamos entonces a la pausa. Muy bien, y seguimos aquí conversando con Diana Carolina Zambrano, que además, Diana, no hemos hablado y seguramente muchas personas quieren también saber dónde pueden ubicarte, cómo pueden adquirir también más información o más consejos tuyos. Regálanos, por favor, tus redes sociales para que podamos encontrarte y podamos encontrar a Sigma Asistencia. Claro que sí, Jennifer. Mira, a nosotros nos encuentran como @sigmaasistencia. Les cuento que en estos tiempos que hemos vivido de pandemia y demás, desarrollamos un programa que se llamaba Sigma Asistencia en Casa, en donde tú estuviste también como nuestra invitada especial en muchos de esos Correcto. programas y hay mucha información en nuestras redes sociales, Sigma Asistencia, que les puede generar valor a las organizaciones, a los trabajadores y a sus familias. Entonces, súper invitados a seguirnos en nuestras redes sociales, ahí van a encontrar mucha información que les va a generar mucho valor y sobre todo a contactarnos, ¿sí? A contactarnos si tienen dudas, si tienen inquietudes, si podemos apoyar a sus empresas con algún programa, digamos que relacionado con todo este tema de control de riesgos laborales. Y también, si eres un trabajador y quieres inclusive ser orientado un poco en este proceso, nosotros estamos súper abiertos a atender, digamos que esas necesidades también de los trabajadores. Estupendo, entonces amigos ya saben, @Sigma Asistencia en Facebook, @Sigma Asistencia en Instagram y sigan el canal de YouTube Sigma Asistencia. Yo que estuve participando con ellos en todo el tema del programa Sigma Asistencia en Casa, les puedo contar que los programas que hicimos, que además fueron gratuitos, porque a propósito de esta situación particular que vivimos, Sigma tomó la iniciativa de generar el programa Sigma Asistencia en Casa y todas las semanas hacíamos 3 y 4 cursos sobre todo ese proceso de cuidado de la salud y tienen muchísima información desde el punto de vista psicosocial, la parte emocional, la parte osteomuscular, incluso tienen unas rutinas de ejercicios fantásticas que se les recomiendo, las pueden aprovechar. Están todas allí en el YouTube de Sigma Asistencia.
Asistencia, y en el Facebook de Sigma Asistencia, @Sigma Asistencia. Y ya vamos a regresar a la radio, entonces vamos a volver a cabina. Y muy bien, y continuamos aquí en Gotas de Bienestar Radio por Radio Líder Online, la radio que te acompaña a crecer, y ya vamos al último segmento de nuestro programa y hemos estado conversando durante esta hora maravillosa con Diana Carolina Zambrano, que ha sido súper generosa en compartirnos toda la información y en explicarnos de manera sencilla cómo podemos cuidar nuestra salud, cómo podemos estar bien, pero sobre todo nos ha creado mucha conciencia que nosotros como trabajadores también tenemos una parte importante, somos un actor de primer nivel para cuidar nuestra salud y por supuesto también las empresas colaborarnos a que las condiciones sean adecuadas para que la cultura de trabajo sea buena, para que tengamos los espacios físicos adecuados y para que podamos cumplir con el objetivo, porque ella nos lo ha dicho muy claramente, y es la empresa sin trabajadores no puede funcionar y el trabajador sin la empresa pues no tiene ingresos. Entonces es un ganar-ganar. Y bueno, después de haber escuchado esta canción de Aretha Franklin de Respeto, pues yo quisiera preguntarte un poquito sobre cómo podemos nosotros, desde ese respeto por nuestra salud y por el trabajo, de qué manera nosotros podemos hacer estas cosas sencillas que incluso podríamos hacerlas en casa o compartirlas en nuestra familia para que cuidemos la salud ya de manera integral, no solamente en el trabajo, sino también en las cosas que hacemos en el día a día. Porque, por ejemplo, yo he visto mucho, y seguramente amigos ustedes también, que cuando, por ejemplo, van a hacer mercado, yo veo que la gente se agacha a coger las bolsas del mercado, que además están pesadas, y lo hacen de la peor manera posible, que uno dice, uy, así como ese señor se agachó, a mí me dolió la espalda, qué dolor con esa lumbar. Entonces, ¿qué cosas sencillas, fáciles que tú nos recomiendas podemos incorporar en nuestro día a día, ya no solamente para el trabajo, sino para cuidarnos nosotros también como personas? Jennifer, mira, lo primero, y se les comentaba hace un momento, autoestima, ¿sí? Es importante pararnos frente a un espejo, mirarnos y entender que somos seres integrales, ¿sí? Entender que no solo somos trabajo, que no solo somos de pronto problemas, dificultades, porque a veces todas las tenemos, que no solo somos el estrés del día a día, sino que involucrar en esas pequeñas rutinas actividades que nos permitan, digamos que generar algunos momentos de bienestar, desde un desayuno saludable, desde desconectarnos completamente de redes sociales una horita antes de acostarnos a dormir, por ejemplo, ¿sí? Desconectar el televisor, por ejemplo, que la energía que emite el televisor igualmente así esté apagado, nos genera una fatiga a nivel, digamos que, de nuestro cerebro. Y todos lo hemos escuchado, pero nunca lo aplicamos. Tratar de cumplir las horas de sueño adecuadas, 6 como mínimo, pero idealmente 8 horas de sueño diarias. Adicional a eso, digamos que aplicar todas esas medidas de, digamos que de cuidado, de higiene postural en casa. ¿Cómo nos acostamos a dormir? ¿Sí? ¿Cuál es la posición adecuada para acostarnos a dormir? Lo ideal es en posición fetal, como cuando estábamos en el vientre de nuestra madre. Lo ideal no es estar boca arriba, no es estar boca abajo, muchísimo menos las mujeres, porque pues por nuestro gusto, pues lo que vamos a hacer es lesionar nuestra columna. ¿Cómo levantamos una bolsa? ¿Cómo cargamos las mujeres el bolso súper pesado y siempre en el mismo hombro, que a la final, a futuro, eso nos va a generar desviaciones en la columna, ¿sí? ¿Cómo nos paramos inclusive a lavar la loza? Andamos así de medio ¿Sí? lado. Exacto. ¿Cómo nos paramos a lavar la loza? Algo tan simple, a lavarnos los dientes, cuidar mucho el tema de higiene postural. Por supuesto, la alimentación, que ya lo hemos hablado, el ejercicio, ¿cierto? Es supremamente importante que llevemos esas medidas a casa. Y hay algo muy importante, volverlo un hábito. Y volverlo un hábito familiar. Qué bonito es que yo como mamá, que yo como papá o como hijo le enseñe a los de mi familia, ¿sí? Le enseñe a mis hijos a cuidarse desde pequeños, ¿sí? Yo les coloco un ejemplo. A veces le damos un bombombón al niño y lo dejamos que corra por toda la casa comiéndose el bombombón. ¿Qué pasa si el chiquitín se cae? ¿Mm? ¿Qué pasa con el bombombón? Sí. ¿Sí? Y a veces no somos conscientes de eso. ¿Qué pasa si el niño salta desde el cuarto, quinto escalón de las escaleras al primer piso? Lo vemos y nos causa gracia.
Ay, qué lindo el niño, ay, no, qué travieso es, ¿cierto? Y no pasa de ahí, pero no hemos generado la conciencia. ¿Qué pasa si yo ni siquiera tengo un botiquín en casa? Si yo ni siquiera tengo un extintor en casa, si yo no le enseño a mis hijos, mira Jennifer, que en octubre en Colombia se hace un simulacro nacional y este año Sigma Asistencia se enfocó en hacer los planes de emergencia familiares. Qué importante es que como Qué familia bueno. tengamos un plan de emergencias familiares, ¿sí? Quienes quieran que los guiemos y los asesoremos en esto con muchísimo gusto. Qué lindo es. Qué lindo es que yo tengo mi hija de 5 años y me dice, mamá, mira, este termómetro nos sirve para el kit de terremotos. O sea, ella ya está haciendo conciencia de que mira lo que está pasando en nuestro país, en San Andrés, en Providencia, ahorita con este tema del huracán Iota. Eso te iba a referir justamente. Entonces, qué lindo es que nosotros preparemos a nuestros hijos. Sí, te iba a referir sobre el huracán que acaba de pasar por San Andrés y por Providencia. Providencia estuvo muy, muy afectada. Y posiblemente si algunas de estas familias tuvieran algo de esa información, pues hubiesen podido saber dónde encontrarse en caso de que, no, de que surja algún evento o de repente dónde está guardado el botiquín. Ese tipo de cosas que finalmente lo que pasa es que como no sabemos si nos agarra así como de sorpresa, entonces esa angustia no nos permite como pensar y resolver esas cosas, lo que está pasando, ¿no? Entonces sí es muy importante, ojalá tuviéramos esa conciencia. Bueno, y como ya vamos al último pedacito, pues yo quiero recordarles que por favor dejen todos sus comentarios, dejen sus preguntas en el chat, acuérdense de compartir, por favor seamos generosos, que ayudemos a crear conciencia, seamos parte de la solución y compartamos este en vivo para que más personas puedan tomar conciencia de cómo cuidar su salud mientras están trabajando y para que se mantengan sanas, saludables y con un bienestar integral que incluso les protege también en casa con sus familias. Y bueno, Diana, como ya el tiempo se nos acaba, quisiera pedirte que nos regales un mensaje final para todos nuestros escuchas que han estado compartiendo con nosotros. Ya sabemos que desde Australia, Colombia, Venezuela y desde México y hasta Argentina, cualquier persona que hable español en el mundo nos puede escuchar. ¿Qué mensaje le dejas? Bueno, primero cerrando pues con un agradecimiento gigante. Lo segundo es decirles a todos que primero estamos cada uno de nosotros. Y si nosotros entendemos que cuidar de nosotros significa cuidar de los seres que amamos, vamos a entender que ya sea en casa, que ya sea en el trabajo, tenemos que cuidar de nosotros. Y entender que, que la salud es un bienestar físico, mental y social. Cuando logremos el equilibrio de esa triada, ¿sí? Podemos hablar que estamos sanos. Si no hay equilibrio de esa triada, significa que no estamos sanos. Entonces tenemos que trabajar por estar sanitos, estar saludables, vivir felices, aprovechar el tiempo. Mira cómo la vida nos cambió en un segundo, ¿sí? Este año, ¿sí? Y cómo hemos tenido que aprender a adaptarnos, ¿sí? Pero qué lindo sería que esto nos deje una enseñanza y es cuidarnos. Cosas tan simples como lavarnos las manos pueden salvarnos la vida. Imagínate si hacemos cosas más grandes. Oye, qué Entonces, buen mensaje y qué buena reflexión. sí, son cosas tan Muchísimas sencillas. gracias, Diana. Es así, son cosas sencillas que como tú dices nos pueden salvar la vida y qué bueno que exista gente como tú dedicada a este proceso también para aprender, para tomar conciencia, pero sobre todo para hacernos responsables de nuestro propio bienestar, porque es que tenemos el hábito de culpar al otro porque entonces yo me enfermé porque tal cosa no sucedió, pero ¿y qué pasa conmigo que yo misma no me cuide? Bueno amigos, ha sido un placer tenerte Diana aquí en Gotas de Bienestar Radio, estamos encantadísimos y esperamos pronto volverte a ver por acá para que nos sigas compartiendo más información y nos enseñes, porque además se trata precisamente de estar bien y estar saludables como tú nos decías, y para nosotros eso es maravilloso. No quiero despedirme Gracias, Jennifer. sin decirles un par de cosas, amigos, y es, primero que recuerden que me encuentran en las redes, en Facebook como @jenniferespinosa.coach, en Instagram @jenniferespinosa.coach, y recuerden que si no han podido estar en vivo con nosotros aquí en los programas, pueden verlos en mi canal de YouTube, Jennifer Espinosa Coach. Ahí está toda la información y este programa, si no lo tienen esta noche, mañana tempranito lo van a tener disponible para que hagan todas sus consultas. Les recuerdo las redes de Diana Carolina Zambrano en Facebook y en Instagram, Sigma Así
Asistencia, y por favor, dense un paseíto por su canal de YouTube, Sigma Asistencia. Allí van a encontrar muchísima información gratuita disponible para que ustedes se cuiden, para que tengan su bienestar al día y sobre todo para que cuiden también a sus familias mientras trabajan. Diana, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Vamos a continuar en Facebook y me voy a despedir recordando que estuvimos en esta programación gracias a la Dirección General de la estación, que está a cargo de Joana Cárcamo y Silene Ramírez, la Dirección de Producción, que está a cargo de Miguel Ángel Espina, la Dirección Técnica de mano de Leopoldo Tabernini, en la producción y musicalización de este programa maravilloso, Royman Ávila, y en los controles estuve acompañando yo, Jennifer Espinosa, coach de bienestar, y nos despedimos con la canción de Hombres G, Primavera, que no es otra cosa que encontremos esa primavera en la salud y en el bienestar. Amigos, muy buenas noches. Diana Carolina, la despedida final para nuestro público. A todos, muchísimas gracias. Síganos en nuestras redes sociales, información de mucho valor para ustedes y sus familias. Les envío un abrazo gigante. Gracias a Radio Líder Online. Gracias, Jennifer, por tenernos aquí en tu programa y esperamos visitarlos pronto. Estupendo, muchísimas gracias. Muy buenas noches, amigos. Muy bien, y vamos entonces ahora a despedirnos de nuestro público en Facebook. Déjame abrir aquí estamos. Muchísimas gracias a todos nuestros amigos que están compartiendo fielmente este live y por todas sus preguntas, por toda su participación. Muchísimas gracias. Nuevamente los invitamos a seguirnos en las redes, ya saben, @Sigma Asistencia en Facebook y en Instagram, en su canal de YouTube también, Sigma Asistencia. Y ya saben que la grabación de este programa lo consiguen en mi canal de YouTube, Jennifer Espinosa Coach, y que me pueden encontrar para cualquier consulta, cualquier duda o para procesos individuales de coaching en Facebook y en Instagram como @jenniferespinosa.coach. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y nos vemos la próxima semana, el lunes a las 7 de la noche, hora Colombia, a las 8 de la noche, hora Venezuela, y a las 21 horas Chile. Y vamos a estar hablando de alegría, humor y bienestar. Y les tenemos una súper sorpresa. Vamos a tener otra invitada de lujo el día jueves que va a estar haciéndonos reír porque es una de las integrantes de Dr. Yaso, Payasos de Hospital. Así que si quieren reírse, si quieren pasar un momento divertido, los espero el lunes a las 7 de la noche, hora Colombia, y el jueves a las 7 de la noche, hora Colombia. Nos vemos y muchísimas gracias por haber estado con nosotros.